hablado en anteriores ocasiones, en anteriores puntos de vista sobre este tema y sigo considerando que es un tema importante porque como desde que la Iglesia Católica asumió la práctica de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas de cada país y ya no se mantuvo la tradición de que las Sagradas Escrituras se mantuvieran en latín para que mantuvieran un lenguaje uniforme, ¿no? En la famosa Vulgata latina, o sea, el libro común de divulgación, las Sagradas Escrituras en formato de divulgación, siempre ha existido el problema de cuál es la mejor traducción y obviamente los mejores comentarios. Sobre este tema yo no he comentado como experto, no soy un experto bíblico. Me parece importante insistir sobre este tema. Simplemente soy un católico medianamente informado que encuentra que las Sagradas Escrituras son importantísimas para la propia vida espiritual, sobre todo cuando se trata de la oración y el crecimiento espiritual a través de la lectura de las Sagradas Escrituras en el contexto de la Iglesia. Lo primero que hay que decir es que la razón por la cual la Iglesia no es, digamos así, paranoica respecto de una sola traducción oficial rígida en los distintos idiomas es porque nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de la revelación. Y la revelación es algo que se nos ha sido entregada, no solamente a través de las Sagradas Escrituras, sino sobre todo de la tradición bíblica de la Iglesia, que es la que nos permite entender, interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso es que no hay una desesperación por uniformizar las versiones bíblicas. Por supuesto, existe la preocupación para que las Biblias sean correctas, sean adecuadas. Y en ese sentido, en más de una ocasión, yo he señalado que mi Biblia favorita, la personal, la que yo uso, sobre todo por los comentarios ricos, abundantes, copiosos, es la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, prelado alemán argentino que hizo su propia traducción, la fue publicando por partes e incorporó una cantidad enorme de comentarios. Probablemente la Biblia publicada en español, no para expertos, sino para el uso de los fieles, que más comentarios tiene. Por supuesto, cuando se trata de la traducción, uno no puede ignorar el valor de una Biblia como la del Padre Sío, ¿no? El Padre Sío, el Padre Felipe Sío de San Miguel, publicó por primera vez esta versión en español en 1790 en Valencia, España. Pero el texto se ha reproducido luego en una versión un poco más adaptada, pero no es muy fácil de obtener. Está en España, está accesible porque han habido ediciones nuevas, pero tal vez lo mejor que puede existir sobre la Biblia del Padre Sío es que V Multimedios, en la página web de V Multimedios, en multimedios.org, es posible descargar la Biblia del Padre Felipe Sío, por lo menos los 4 evangelios, ¿no? La traducción es muy buena y tiene notas al pie de página que no son tan extensas como la de Straubinger, pero son muy buenas también. Tal vez una versión modernizada, digamos, o actualizada, mejor dicho, de la traducción del Padre Sío, con las notas de Monseñor Juan Straubinger, serían la combinación perfecta, digamos así. Pero si nosotros hablamos de versiones de traducción de comprensión pastoral, es decir, que significa que la traducción no se ha preocupado tanto del aspecto técnico bíblico, sino de su comprensibilidad para la gente. Entonces está la antigua versión de la Biblia de Jerusalén en español, no la ultimísima, que no es mala, pero no es igual de buena que la anterior. O, por ejemplo, la Nácar Colunga española, que durante mucho tiempo fue una de las versiones más populares, por lo menos cuando yo era niño, ¿no? Recuerdo que en mi casa, donde no se practicaba la fe, la única Biblia que había era esta Biblia de Nácar Colunga, y yo recuerdo haberla visto en casas de muchos amigos, ¿no? Tenía una presentación bonita, todavía así sigue siendo la Biblia de Nácar Colunga que yo recuerdo de mi familia, ¿no? Entonces,
como digo, no existe pues la Biblia que se pueda decir que es la versión. Si existiera, la Santa Madre Iglesia ya lo hubiera definido, ¿no? Por eso es que se permiten distintas traducciones. Ahora, el lector de Así Prensa que nos pregunta sobre ese tema nos dice: ¿por qué yo en otra ocasión he mencionado que la Biblia latinoamericana es una Biblia que de alguna manera ha sido demasiado influida por la teología de la liberación? En el programa en que yo señalé esto, puse los ejemplos de por qué decía esto. En primer lugar, la primera edición de la Biblia latinoamericana tenía unas notas a pie de página que eran inaceptables. De hecho, la segunda edición sacó esas notas que eran de interpretación totalmente ideológica de varios pasajes. No una gran cantidad de pasajes, pero varios pasajes, ¿no? Suficiente como para ser inaceptable. Luego tenía una presentación gráfica con unas imágenes de personajes muy respetables del mundo, pero que eran presentados como si esos fueran los santos o el modelo de compromiso cristiano de hoy en día, cuando no es así, ¿no? Digamos, el santo para la Iglesia Católica es el santo, no es ser como Mahatma Gandhi o como ser personajes que son reconocidos por la Iglesia por lo que han aportado a la humanidad, pero no son ejemplos de lo que significa la santidad cristiana propiamente, porque la santidad cristiana significa mucho más, significa asemejarse a Cristo, no a grandes personajes de la historia, por más importantes que hayan sido. Entonces, junto con ese tema gráfico estaban las notas a pie de página y estaban algunos pasajes traducidos de una manera caprichosa. Por ejemplo, mencioné y vuelvo a mencionar el pasaje de las bienaventuranzas, donde en vez de traducir bienaventurados los pobres de espíritu, traducían bienaventurados los que tienen espíritu de pobre. Y acá hay un giro de traducción que primero no es fiel al original, ninguna otra Biblia en español traduce así, y en segundo lugar no es fiel tampoco a lo que el Señor quería decir, que es justamente elogiar a quienes tenían una actitud de desprendimiento interior, teniendo o no bienes materiales, sabiendo por supuesto que quienes no los tienen son más propensos en general a ser desprendidos que quienes tienen muchos bienes materiales. Pero el Señor establece el criterio de discernimiento en la pobreza de espíritu, ¿no? No los que tienen espíritu de pobre, como si el pobre material, de suyo por ser pobre material, ya es alguien que está bienaventurado. No es así. Entonces, esa es la distorsión clásica, digamos, de la Biblia latinoamericana. Ahora, alguien me pregunta, ¿por qué en algunos programas de canales católicos de televisión, algunos sacerdotes muy conocidos utilizan la Biblia de latinoamericana? La utilizan por una sencilla razón. La Biblia latinoamericana tuvo un esfuerzo genuino, un esfuerzo válido que no se puede descartar, que no se puede minusvalorar, para tratar de adaptar la traducción al lenguaje propio de los latinoamericanos, que no utilizamos comúnmente el vosotros sois, sino el ustedes son, por ejemplo, y en consecuencia, muchas veces para sacerdotes que tienen que dirigirse a una audiencia que no saben exactamente a qué país llega y que puede ser seguida por hispanohablantes que viven en Australia, que siguen el programa por internet, que lo siguen en televisión en Honduras o que lo siguen por radio en Colombia o en Argentina, tienen que utilizar una versión que esté más o menos uniformizada. A mí me consta que los sacerdotes de WTN que utilizan la Biblia latinoamericana lo usan sabiendo que tienen que ser cuidadosos con algunos pasajes y jamás utilizan los comentarios bíblicos, ¿no? Pero existe una necesidad de utilizar un lenguaje uniforme. Ahora, ¿la Biblia latinoamericana fue condenada? No fue condenada. Fue corregida, eso sí, la segunda versión. La segunda versión igual me parece a mí insatisfactoria y no buena. Y no creo que estoy solo en esta opinión. De hecho, los obispos latinoamericanos y el Consejo Episcopal Latinoamericano están trabajando en una nueva traducción de las Sagradas Escrituras para América Latina. Si la Biblia latinoamericana fuera satisfactoria, los obispos latinoamericanos no estarían ahora haciendo un esfuerzo para poder traducir las Sagradas Escrituras a una versión que sea pastoralmente buena y accesible para los latinoamericanos. ¿Cuándo va a salir esa Sagrada Escritura? ¿Qué tal va a salir? No lo sé. Simplemente sé que está en proceso y
eso demuestra que, en consecuencia, este esfuerzo intelectual, económico, pastoral, no se haría si es que la Biblia latinoamericana fuera considerada suficiente. Entonces, una vez más, existe una cierta libertad sobre las preferencias en las Sagradas Escrituras, pero esa libertad tiene algunos criterios objetivos de discernimiento que puede ayudarnos a decir, bueno, yo voy a optar por estas Sagradas Escrituras, sabiendo que siempre lo importante es que las Sagradas Escrituras sean leídas en el contexto de la iglesia, en el contexto de la celebración litúrgica de la iglesia y en el contexto de las enseñanzas de la iglesia. Mientras se haga esto, una buena traducción de la Biblia, una traducción aceptable de la Biblia, va a cumplir con el propósito de edificar y santificar a los